Senadora Rodríguez Machado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día y buenos días a toda tu audiencia, ¿no? De la hermana provincia de Santa Fe. Bueno, Laura, me dicen, realmente esta senadora es una de las espadas que tiene la oposición Cambiemos, y fundamentalmente en distintos temas, pero también hoy lo que tiene que ver con esta reforma judicial que plantea el oficialismo en el Congreso y que ya obtuvo media sanción precisamente en la última sesión allí en el Senado. ¿Es así? ¿Es una de las espadas que más resiste esta iniciativa del Ejecutivo Nacional? Bueno, me ha tocado ser la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la comisión cabecera donde se ha tratado este proyecto. Por eso también, además soy abogada, he litigado en Justicia Federal y conozco el tema, y bueno, uno está en el lugar precisamente donde puede demostrar también mis conocimientos en el tema y contarles a tu audiencia en primer término que la reforma judicial que está en tratamiento en el Congreso de la Nación es la reforma judicial del fuero federal penal solamente, porque hubo mucha gente que consulta y me dice, bueno, entonces mi juicio por adopción va a salir más rápido, mi juicio de alquiler, de daños y perjuicios. No, la justicia ordinaria que a la que recurren en este tipo de casos son de índole provincial. Solamente la que está en juego es la justicia federal penal, se suele llamar la justicia de los poderosos, porque trata temas como trata de personas, narcotráfico, delitos de lesa humanidad. A eso se refiere lo que estamos tratando. Y en este tratamiento, la reforma judicial es mucho más que este proyecto que está en curso, es el proyecto que tiene que ver con muchas otras acciones que las vamos a ir a ver en el tiempo, pero una de las más impactantes es la creación por el decreto 635 del 2020, donde Alberto Fernández le pide a una comisión Veraldi le hemos llamado, porque Veraldi es el apellido del abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner en delitos de corrupción, por las cuales ella está teniendo procesos judiciales. Este abogado que la defiende en estos delitos de corrupción, es uno de los que encabeza esta comisión y es quien le va a aconsejar nada menos ni nada más que al presidente cómo modificar la justicia. Imagínense, esto sería en cualquier país más que un escándalo, que el abogado defensor de quien está justamente con mayores delitos de corrupción dentro de su gestión es quien le aconseja al presidente actual cómo modificar la justicia. Pero dejando eso de lado, esa comisión va a trabajar con un programa que va a modificar la cantidad de miembros de la Corte, va a modificar el Consejo de la Magistratura, va a modificar el Ministerio Público Fiscal, que es del ministerio del cual dependen los fiscales que investigan causas de corrupción. Si nos atenemos a lo que tuvo media sanción... Perdón un instante, senadora, perdón un instante, pero consulto, porque le escuchaba con atención. ¿No hubiera sido más importante que primero se tuviera esta suerte de dictamen, Veraldi aparte o Veraldi incluido, de esta comisión antes de ir con esta reforma? Porque si no, significa esto que después tendrá que venir la reforma de la reforma casi, ¿no? No, porque son engranajes paralelos que tienen como objetivo final maniatar a la justicia. Y es como contar un plan lo que estoy haciendo, es que es así. Sí. No, porque mire, esta reforma que hemos aprobado, que han aprobado, yo no voto a favor, lo que hace es crear cargos y modificar algunas cuestiones. Entre estos cargos, un proyecto que ingresa con la creación de 279 cargos, que Alberto Fernández envía a este proyecto de ley, para convertirse, después del tratamiento en esta Comisión de Asuntos Constitucionales, en nada más ni nada menos que la friolera cantidad de 908 cargos. Claramente esto ha aumentado porque ha habido negociaciones o con gobernadores, o con diputados, o con, no sé, en la idea de tener más voluntades que voten a favor en la Cámara de Diputados por esta reforma.
no termina el tema ahí, sino que luego en la sesión, 15 minutos antes de terminar, la senadora Sarnún, que es santafesina, sí, y ustedes sí. la conocen, esto todavía la incorporación de más cargos, sumando 155 cargos más. Con lo cual estamos pasando los 1.000 cargos, estamos hablando de un valor de costo de 10.000 millones de pesos anuales, todo para crear cargos. ¿Y por qué se crean estos cargos? Porque vamos a ver la forma de cómo se cubren, con lo que diga la Comisión Veral y con otro de este proyecto. ¿Cómo se cubren los cargos para que estos jueces no tengan la estabilidad que corresponde y puedan adaptarse lamentablemente a designios del Poder Ejecutivo? Uno de estos lo dice este proyecto. Dice que hasta tanto determine el Consejo de la Magistratura la forma como se llenarán estos cargos, mientras tanto, y solamente siendo creados con crédito presupuestario, van a ser cubiertos con lo que se llama el sistema de subrogancias. El sistema de subrogancias hace que sean cubiertos por jueces que no son definitivos, jueces interinos se los llama. Sí. Las organizaciones internacionales que velan por la independencia y la justicia aconsejan que la peor de las situaciones que puede estar un juez en calidad de interino porque no tienen la estabilidad que requiere el cargo, entonces son vulnerables. Esto es parecido a la reforma que inició en su momento Fujimori en Perú y Chávez en Venezuela, dejando jueces interinos, no de manera permanente. Entonces, imagínense qué juez, esperando que su pliego sea nombrado, sea confirmado en el cargo, va a intentar fallar en contra de quienes a su vez le tienen que aprobar los pliegos. Entonces, por eso yo digo, y le explico cada vez que me dan un micrófono, y le agradezco a su audiencia y a usted que me lo facilite y que facilite todas las voces, que esto es parte de este engranaje. Entonces, si yo abro la creación de más de 1.000 cargos, y yo lo lleno esos cargos, esas vacantes, de una forma con jueces interinos, después van a modificar el Consejo de la Magistratura también para ver cómo los designo, pero además le quito un requisito fundamental que también está en la ley. La ley que se tiene media sanción aprobó que se hagan concursos sin valorar los antecedentes, no lo dice de esta manera, pero saca los antecedentes. Antes se tomaban exámenes, lo que se llama por oposición y antecedentes. Ahora se le saca la palabra antecedentes, quiere decir que un juez o un candidato a ocupar un cargo judicial saca un buen puntaje en el examen y puede asumir aunque no tenga ningún antecedente en la materia. Senadora, en realidad, en sí, ¿qué es lo que usted entiende es lo más determinante? Porque usted dice que este proyecto no es inocuo y que este proyecto tiene la decisión deliberada de generar la impunidad en la Argentina. ¿Qué es lo que fundamentalmente la lleva a realizar esta afirmación tan contundente? Bueno, primera cosa, este proyecto crea cargos, que son jueces, camaristas y fiscales y demás que van a investigar o fallar sobre delitos de corrupción, entre otros. Los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. No, es decir, tienen estabilidad. Mientras tanto, hasta que no se produzca esa designación, va a haber jueces interinos sin estabilidad. ¿Me explico lo que digo? Yo puedo sacar a ese juez. El Ejecutivo saben que no son jueces permanentes, son jueces interinos, lo dijo la propia ministra de Justicia. Eso es lo peor que le puede pasar al sistema judicial. Si yo, un juez, estando en un lugar, puedo después no aprobarle su pliego, son jueces vulnerables. La independencia del Poder Judicial está asegurada cuando yo a un juez le doy estabilidad, no cuando lo puedo sacar de un plumazo. Entonces ellos me van a decir, no, pero puede quedar el juez natural. El juez natural es un concepto. El juez natural no es que Juan Pérez siga hasta el final. El juez natural es que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales ni ajeno al hecho de la causa. Pero el juez puede cambiar, o porque se renuncia por vacante, o porque se subroga, o porque se lo saca por mal desempeño. Entonces estamos con una preocupación donde los jueces, estos 1.000 cargos o cerca de 1.000 cargos que se van a crear por un tiempo... Nadie me pudo decir con exactitud cuántos cargos son,
Todo dice el número distinto. No, 900 sí, y nosotros pico. lo hemos estudiado. Ujú. Nosotros teníamos 908 y se han sumado 155 más. Ese es el número final. O sea, 1063 serían. Exactamente. Y veía un artículo periodístico que dice el 80% de los juzgados a crearse son en distritos gobernados por el oficialismo y solo el 20% restante en distritos que gobierna la oposición. ¿Es así? Sí, pero eso, digamos, no tiene mucho que ver porque Ujú. todo lo designan el oficialismo. Si el Senado, en el Senado tiene mayoría el kirchnerismo y los pliegos solamente pasan por su decisión. Distinto era durante el gobierno de Mauricio Macri, donde el oficialismo no tenía mayoría y todos, absolutamente todos los pliegos, por no tener mayoría, fueron acordados con la oposición. El ahora kirchnerismo. Quiere decir que jamás Macri nombró un juez que fuera de Macri. Lo nombró siempre la oposición porque es el que más votos tenía y era la mayoría del Senado. Así que Mal me durante podría nuestro llamar periodo, periodista si no digo también que por allí hubo un papelón de parte de Macri cuando quiso hacer ingresar a la Corte Suprema a los dos miembros casi por la ventana. Eso fue un papelón también, ¿no? Sí, pero lo retiró. Sí, y no le Lo quedó retiró otra. el pliego y no fue así. Y los dos, entonces estamos hablando de un hecho que nunca se produjo. Ujú. Sí, porque envió los pliegos durante un periodo de receso del Congreso. Cuando advirtió que esta situación podía ser inconveniente, lo retiró. Lo retiró y fueron designados con el voto de kirchnerismo que tenía mayoría, con el acuerdo de ellos. Así que eso es un hecho Y contrafáctico que nunca ocurrió en realidad. bueno, no ocurrió nunca porque se no lo designó. dejaron, pero al margen No, de eso. no, nunca se trató porque lo retiró. No es que no lo dejaron, lo retiró él. No es que no votaron en contra o no lo trataron, lo retiró. Como hace cualquier presidente, también lo hace Alberto Fernández, cuando entiende que hay una situación que no corresponde, como retiró la intervención de Vicentín, Sí, por ejemplo, Sí, que sí. también, entonces no le voy a taladrar el cerebro 10 años diciendo usted quiso intervenir Vicentín y después no lo hizo. Fue un error, lo reconoció y lo retiró. Bueno, Ujú. el presidente Macri reconoció y lo retiró. Nunca se trató, así que eso no pasó. Senadora, Lo presente. senadora, Sí, ¿y cómo es ser senadora de la oposición con Cristina, vicepresidenta de la Nación, presidiendo una sesión como esta tan importante del último jueves cuando se debate la reforma judicial? ¿Cómo es eso? A ver. Mire, yo le pido que ella es una persona que entiende que maneja el Senado con un criterio muy personal, pero está bueno que me lo pregunte porque pruebas al canto, diríamos en el interior. Si usted ve el video de los últimos minutos de la sesión, está por YouTube, entra a Senado TV y ve el video de los últimos minutos, usted va a ver que cuando se leía la friolera de cargos que se terminó creando, le pedíamos la palabra para una cuestión de privilegio y miraba para un costado. Está filmado, no estoy inventando, no me estoy haciendo la víctima, está filmado. No nos dio la palabra para una cuestión de privilegio, el senador le gustó, le dijo, hay una senadora que está pidiendo la palabra, nosotros estamos presos de una pantalla, si no miran la pantalla no te ven, no es como cuando estás en el recinto que te podés parar y visiblemente te ve la presidenta. Si ella está en los videos, mira para un costado, no mira a los senadores que le están pidiendo el uso de la palabra, no nos dio el uso de la palabra. Senadora, le dejo un saludo muy atenta, muchas gracias. De nada, gracias por la nota y bueno, buen día para toda tu audiencia. Muchas gracias. La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado.